Buenos días. Una vez más debatimos en esta Cámara sobre las oposiciones de enseñanza. Esperemos que no tengamos que traer otra vez aquí estas cuestiones, básicamente porque son algunas cuestiones básicas, ¿no? Valga la redundancia. Respecto a los puntos que se plantean en la moción, el punto A, B, C, D y E, relativos a las reclamaciones, nos parece que es lógico, independientemente de que sea una parte parcial de una prueba, como decía el consejero, entendemos que en esa media hay es una parte que podría ser eliminatoria y que, por lo tanto, tendría que conllevar la posibilidad de reclamar en el propio proceso. Respecto a las causas de inasistencia, desde luego es un escándalo que no se contemple una enfermedad grave, un accidente de tráfico, etcétera, como una causa justificada más allá del parto. El sistema telemático para la consulta de calificaciones es también una cuestión que entendemos que es meramente técnica y que podría paliar muchos de los problemas que supone para las personas que concurren al proceso y que se tienen que desplazar desde diferentes partes de Asturias. El apartado D nos parece especialmente importante, sobre todo en lo que tiene que ver con el conocimiento de la lengua asturiana, puesto que es una cosa que se podría meter en el apartado 3 con relativa facilidad y que no se está haciendo, no entendemos por qué, sobre todo después de las manifestaciones reiteradas por parte de la Consejería en lo que respecta al uso del asturiano y que además ayudaría a garantizar un derecho recogido en la propia Ley de Promoción y Uso asturiano, que es que los alumnos puedan expresarse en su propia lengua, ¿no? A los profesores no se les exige el conocimiento y, por lo tanto, lo que vemos es un proceso de socialización en el cual, en la Cuenca, por ejemplo, los niños entran hablando asturiano, su lengua materna, y salen hablando única y exclusivamente castellano ante la imposibilidad de garantizar ese derecho por parte de la propia Administración, ¿no? Entonces, podría ser un mérito interesante a tener en cuenta. Por último, el punto número E lo voy a comentar al final porque nos genera algunas dudas y sí que me gustaría explicar nuestra posición al respecto. Hemos aportado 3 enmiendas que nos parece que van en la misma línea que las propuestas del grupo proponente, pero de naturaleza un poquito diferente, ¿no? Una de ellas, en lo que pedimos es que se proceda a la publicación de las características de la parte A, prueba práctica. Nos encontramos con una información muy laxa que lo que hace es tener un abanico de posibilidades ingente. Cualquier persona que conozca los temarios de oposición a enseñanza secundaria sabe que la no especificación de estas características lo que hace es abrir un abanico que se podría preguntar absolutamente cualquier cosa, ¿no? Desde un problema que se le puede poner a un alumno de primero de la ESO a la cuestión más complicada de cualquier ámbito de especialización de cualquier tema recogido en los temarios, con lo cual es absolutamente necesario y además una cuestión que en otras comunidades se hace con antelación en un anexo y que facilita bastante la concurrencia a la prueba. Por otra parte, pedimos una cuestión a la que se comprometió el consejero pero que todavía no ha hecho, que es que se proceda a la publicación de los criterios de valoración y calificación del conjunto del proceso. Esto es paradójico porque es impensable que un profesor pudiera evaluar a sus alumnos sin haber hecho públicos con antelación a las pruebas los criterios de valoración y calificación. Es un derecho del alumnado, ¿no? Y es absolutamente contradictorio que a los propios profesores, cuando concurren a un proceso de selección de acceso a la función pública, se les vaya a evaluar sin saber qué criterios se va a utilizar para ello. Los temarios son, como digo, amplios, no tanto en número como en posibilidades de contenido, ¿no? Porque al final los temarios muchas veces entran en cuestiones que son frentes de investigación que a día de hoy están abiertos y si no se conocen los criterios de calificación de las pruebas, pues es desde luego un absoluto atropello para los opositores. Por último, solicitamos en la tercera enmienda que se habiliten los mecanismos necesarios para facilitar la asistencia a las pruebas de selección al profesorado interino, otorgando permiso de día completo, al menos durante la jornada de realización de la parte A, así como a los miembros de los tribunales. El examen se va a dar durante los últimos días del curso escolar con exámenes a los alumnos, reuniones de evaluación, etcétera. Es también
bastante complicado plantearse que tienes que estar saliendo del instituto a las 3 de la tarde después de una jornada de trabajo larguísima, con un volumen de trabajo muy amplio por el punto del curso en el que nos encontramos y que te tengas que ir a hacer tu examen de oposición teniendo en cuenta además que hay gente que se tendrá que desplazar desde diferentes puntos de Asturias y que no se contempla como una causa justificada de asistencia cualquiera de los múltiples problemas que se podrían dar en ese trayecto, ¿no? Entonces, bueno, entendemos que son cosas bastante lógicas que no plantean ningún problema. Respecto al punto E, que es lo que decía que me gustaría comentar un poquito, nos genera dudas. Nos genera dudas porque lo que plantea es la introducción en el baremo de méritos de un reconocimiento adicional a la experiencia de más de 20 años. Entendemos que eso es un mérito que se tiene que reconocer, sin embargo, la regulación de los méritos se hace a través de un Real Decreto, que por lo tanto es de ámbito estatal y desde la comunidad autónoma no se puede cambiar esa valoración. Lo único que se puede cambiar es el apartado 3 de otros méritos y, por lo tanto, lo que estaríamos pidiendo sería que parte de la experiencia profesional, que en realidad se tiene que valorar en el apartado 1, tal y como establece el Real Decreto, se sacara de ahí para añadirse al apartado de otros méritos en el punto número 3. Como digo, nos genera muchas dudas. Entendemos que se tendría que dar en el apartado 1, que es justo, pero puede conllevar un problema. Por una parte, lo que hacemos es algo de justicia para el profesorado interino, que es las personas que lleven más de 20 años, pues que se reconozca, pero lo que hacemos es profundizar en una dificultad de acceso que tiene el profesorado joven. Y yo siempre digo, no, hay varias generaciones de profesorado joven que tiene absolutamente impedida el acceso a la función pública por sistema de acceso, ¿no? Entonces, es una cuestión complicada donde tenemos que conjugar la estabilidad del profesorado interino, que supone un gran capital social para la Administración y que tiene que ser así, pero tenemos que facilitar y garantizar también la incorporación de profesorado joven. Si lo que hacemos es sacar parte de la experiencia del apartado 1 y juntamos todavía más experiencia, que es hasta 2 puntos, en el apartado de otros méritos, por experiencia también, lo que hacemos a nivel efectivo es empeorar las condiciones de acceso, sobre todo del profesorado joven, entendiendo, y quiero insistir en esto, que la reivindicación en sí de que se pueda valorar más experiencia docente más allá de la de 5 años es positivo, pero entendemos que el apartado no puede ser el de otros méritos, que es al final donde muchas veces el profesorado joven tiene posibilidad de introducir otros méritos que no están contemplados. Por lo tanto, bueno, en cualquier caso nos genera dudas, pero vamos a votar a favor, entendiendo que son reivindicaciones de los profesionales de la educación lógicas y básicas y esperemos que salgan adelante. Gracias.